Bien, estudiantes, ¿cómo están? Una vez más un cordial saludo para todos ustedes. Hoy vamos a resolver un ejercicio que corresponde a la ley del seno, cuyo consigna de trabajo nos dice resolver el triángulo ABC donde C es igual a 28 centímetros, el ángulo en vértice A es igual a 65 grados y el ángulo en vértice B es igual a 35 grados. Recordemos entonces, estudiantes, que la ley del seno se puede escribir de la siguiente manera. Lado A sobre seno del ángulo en vértice A es igual a lado B sobre seno del ángulo en vértice B, y a su vez es igual a lado C sobre seno del ángulo en vértice C, cuya ley de senos trabaja principalmente en los triángulos oblicuángulos, ¿ya? A pesar de que también puede trabajar en los triángulos rectángulos, pero generalmente la ley de los senos se trabaja en los triángulos oblicuángulos, ¿ya? Cuyos triángulos no tienen un ángulo recto, ¿ya? Bien, entonces para resolver esta consigna de trabajo, lo que vamos a hacer primeramente es graficarnos un triángulo oblicuángulo de manera genérica. Bien, aquí tenemos entonces nuestro triángulo oblicuángulo, es decir, un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? A continuación, entonces, vamos a asignarles letras a los vértices, ¿ya? Generalmente se los asigna con las letras mayúsculas, ¿ya? Le decimos que este vértice se va a denominar vértice A. Aquí vamos a decirle que se va a llamar vértice B. Y aquí le vamos a decir que se va a llamar vértice C, ¿ya? Si aquí tenemos el vértice A, entonces su opuesto va a ser el lado A, ¿ya? En minúscula, ¿ya? Repetimos, si aquí tenemos el ángulo en vértice A, ángulo en vértice A, entonces su opuesto, el lado opuesto será el lado A, ¿ya? Si aquí tenemos el vértice C, es decir, el ángulo en vértice C, su opuesto será el lado C, ¿ya? De la misma manera, si tenemos aquí el vértice B, es decir, el ángulo en vértice B, su opuesto será el lado B, ¿de acuerdo? Transponiendo datos en nuestro triángulo, decimos que el lado C mide 28 centímetros, decimos al lado C 28 centímetros, ¿ya? El ángulo en vértice A vale 65 grados, el ángulo en vértice A vale 65 grados, ¿ya? Y el ángulo en vértice B vale 35 grados, el ángulo en vértice B vale 35 grados, ¿ya? Recordemos entonces que la ley de senos trabaja con un par de datos que conocemos, es decir, tenemos que conocer un lado, al mismo tiempo tenemos que conocer su ángulo opuesto a ese lado, ¿ya? De cualquier ángulo o de cualquier lado, es decir, aquí tenemos el ángulo B, que es 35, tenemos que conocer su lado B, pero no conocemos, no tenemos el par. De la misma manera aquí, tenemos el ángulo en vértice A, que es 65, pero no tenemos su lado. Aquí tenemos el lado C, que es 28 centímetros, pero no tenemos el ángulo en vértice C. Entonces, la ley de los senos nos dice que necesariamente debemos tener una pareja de esos datos, puesto que en nuestro triángulo no contamos con ese par. Entonces podemos primeramente calcular el ángulo en vértice C, puesto que conocemos ya dos ángulos de nuestro triángulo. Entonces, para calcular este ángulo, decimos que por teorema la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo nos debe dar 180 grados. Entonces, calculando este ángulo en vértice C, decimos
65 grados más 35 grados más el ángulo en vértice C, los tres ángulos nos debe dar 180 grados, ¿ya? Despejando entonces el ángulo en vértice C, decimos, ángulo en vértice C, 180 grados, 65 pasa con menos 65 grados, 35 grados pasa con menos 35 grados, ya operando decimos que el ángulo en vértice C es igual a 80 grados, ya entonces anotamos en el ángulo en vértice C 80 grados, ¿de acuerdo? Bien, ahora respecto al ángulo en vértice C, conocemos su ángulo, al mismo tiempo también conocemos su lado opuesto que es 28. Entonces aquí ya podemos decir que contamos con la pareja que nos solicita la ley de los senos, ¿ya? Por lo tanto vamos a decir que vamos a utilizar el término que contiene a C, ¿ya? Decimos entonces C sobre seno del ángulo en vértice va a ser igual. Entonces vamos a proceder a calcular los lados. Ya vamos a empezar entonces a calcular el lado A, pero si gustan podrían empezar a calcular el lado B. Ya en este caso vamos a empezar a calcular el lado A. Entonces esta expresión decimos que es igual a A sobre seno del ángulo en vértice A. ¿Ya? Reemplazando entonces datos tenemos C que mide 28 centímetros dividido entre el seno del ángulo en vértice C que es 80 grados va a ser igual a A, que será en este caso nuestra incógnita, ¿ya? A dividido entre el seno del ángulo en vértice A que es 65 grados, ¿ya? Despejando entonces nuestra incógnita, decimos que seno de 65 grados se está dividiendo, por lo tanto va a pasar al primer miembro a multiplicar, ¿ya? Entonces decimos seno de 65 grados por 28 sobre seno de 80 grados va a ser igual al lado A, ¿ya? Entonces, introduciendo toda esta expresión a la calculadora, decimos seno de 65 grados por 28 dividido entre seno de 80 grados va a ser igual a 25.77. Como estamos hablando de centímetros, entonces decimos 25.77 centímetros, que es el valor del lado A, ¿ya? Entonces anotamos aquí que el lado A vale 25.77 centímetros. Bien, a continuación vamos a proceder a calcular el lado B, ¿ya? Para ello vamos a trabajar con el término que contiene a C, ¿ya? Con este par de datos que tenemos. Entonces decimos C dividido entre el seno del ángulo C va a ser igual a lado B dividido entre el seno del ángulo en vértice B, ¿ya? Reemplazando datos tenemos entonces C que es 28 centímetros dividido entre seno del ángulo en vértice que es 80 grados va a ser igual a lado B, que será nuestra incógnita, decimos lado B, dividido entre el seno del ángulo en vértice B, que es seno de 35 grados, ¿ya? Despejando entonces nuestra incógnita, que es el lado B, decimos que seno de 35, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿ya?
Por lo tanto decimos seno de 35 grados por 28 sobre seno de 80 grados va a ser igual al lado B, ¿ya? Entonces, introduciendo esta expresión a la calculadora, tenemos que seno de 35 grados por 28 sobre seno de 80 grados es igual a 16.31 centímetros, ¿ya? Que es igual al lado B, ¿ya? Entonces anotamos como lado B 16.31 centímetros, ¿ya? Bien, estudiantes, como nos dice la consigna de trabajos, resolver el triángulo ABC con los datos que nos asignan. Entonces, cuando nos dice resolver, debemos encontrar los tres ángulos, los tres lados, el perímetro de nuestro triángulo y además el área de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces, nos faltaría encontrar el perímetro, ¿ya? Recordemos que el perímetro no es más que la suma de los tres lados de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces decimos, perímetro es igual a la suma de los tres lados, que es 70.08 centímetros lineales, ¿ya? A continuación vamos a proceder a calcular el área de nuestro triángulo, ¿ya? Para ello vamos a aplicar la sencilla fórmula que dice base por altura dividido entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos observar en nuestro triángulo, ya contamos con la base de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces nos faltaría calcular la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Recordemos entonces, estudiantes, que la altura del triángulo es una línea imaginaria de manera perpendicular a la base, ¿ya? Es decir, la altura con la base deben de formar 90 grados, ¿ya? Entonces, al trazar esta altura imaginaria en nuestro triángulo, obtenemos dos triángulos rectángulos, ¿ya? De los mismos, vamos a tomar un triángulo rectángulo para calcular esta altura a través de las razones trigonométricas, ¿ya? En este caso vamos a tomar el primer triángulo rectángulo del lado izquierdo, ¿ya? Ya hemos trasladado este triángulo a esta parte, entonces decimos que este lado vale 28 unidades o centímetros, ¿ya? Lo que queremos es encontrar esta altura que para nosotros va a ser h, ¿ya? Al mismo tiempo también decimos que este ángulo vale 65 grados, ¿ya? Repito, también hubiésemos tomado este triángulo del lado derecho, pero siempre y cuando los ángulos sean menores a 90 grados. Si este ángulo fuese, digamos, 100 grados, entonces no podríamos tomar este triángulo, puesto que las razones trigonométricas como el seno, coseno y tangente trabajan con ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Bien, entonces volviendo al tema, vamos a calcular la altura de nuestro triángulo, ¿ya? Entonces para ello vamos a aplicar la razón trigonométrica del seno, puesto que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces decimos seno de 65 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es h sobre hipotenusa, ¿ya? Bien, entonces despejando h decimos que 28, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar,
Ya, entonces decimos 28 por seno de 65 grados va a ser igual a la altura. Ya, entonces decimos altura. Introduciendo este dato a la calculadora, tenemos que 28 por seno de 65 grados es igual a 25.38 centímetros, redondeado a las centésimas, ¿ya? Entonces, decimos que la altura de nuestro triángulo va a ser 25.38 centímetros, ¿ya? Con lo cual ya estaríamos ya contando con la altura y estaríamos directamente autorizados para aplicar esta fórmula. Entonces decimos que el área será igual a la base del triángulo, que es 16.31 por la altura que acabamos de encontrar, que es 25.38. Todo eso divide entre 2. ¿Ya? Introduciendo toda esta expresión a la calculadora, tenemos que el área del triángulo es igual a 206.97 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Con lo que estaríamos terminando de resolver nuestro ejercicio que nos han planteado, ¿ya?